La alergia es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune frente a antígenos comunes ambientales a los que todos estamos expuestos y la mayoría de las personas no reaccionan a ellos. Estos pacientes nacen con una predisposición genética, que por eso es tan importante los antecedentes familiares, a producir un tipo de inmunoglobulina o anticuerpo que es la IgE frente a esos antígenos ambientales comunes. Que esos antígenos ambientales comunes son los llamados alergenos. Y ahí tenemos los ácaros, los hongos, los alimentos, los medicamentos, el polen, el pelo y la epidermis de los animales. Son todos desencadenantes de los procesos alérgicos. Como conocimos en el programa anterior, la alergia es una reacción inadecuada del organismo frente al contacto con algunas sustancias llamadas alérgenos que para la mayoría de las personas resultan inofensivas, pero que el sistema inmune de otras percibe como nocivas. También se denominan reacciones de hipersensibilidad. Los alérgenos pueden estar presentes en el entorno, en alimentos o en algunos fármacos y son inocuos para la mayor parte de las personas. Algunas solo son alérgicas a una sustancia determinada, mientras que otras lo son a varias. Cuando los alérgenos se introducen o entran en contacto con el cuerpo de una persona alérgica, su organismo genera anticuerpos específicos, denominados inmunoglobulinas IgE, para combatir al que se consideran su agente invasor. Si continúa la exposición al alérgeno, estos anticuerpos específicos interactúan con unas células denominadas mastocitos, las cuales liberan sustancias como la histamina, que son las que producen los síntomas propios de la alergia. Hoy continuamos acercándonos al tema. En particular conoceremos acerca del seguimiento y las medidas de control ambiental. Ese componente genético, o sea, esa predisposición a reaccionar frente a esos alergenos, eso siempre los va a acompañar, porque eso es algo genético que no podemos cambiar. ¿Qué nosotros podemos cambiar? Las exposiciones que tenga el paciente a esos alergenos, y en el caso de la inmunoterapia alergológica aplicada se reduce la respuesta que tiene el sistema inmune del individuo frente a esos alergenos. Entonces, la inmunoterapia, por eso es que se dice que es el único pilar del tratamiento que puede cambiar el curso de la enfermedad alérgica. La inmunoterapia alergológica son las llamadas vacunas de alergia que todo el mundo conoce, que es un tratamiento que lo que sí debe ser un tratamiento prolongado, un mínimo de 2-3 años. Los pacientes deben estarse vacunando por diferentes vías. Disponemos en nuestro medio de la vía subcutánea, de la vía sublingual, que es la más usada en el mundo. Pero bueno, sí, con estos tratamientos se reduce el riesgo de complicaciones. Las formas clínicas reducen su intensidad, su mínima expresión. Inclusive tenemos pacientes con inmunoterapia que llevan muchos años asintomáticos. Ahora, no podemos decir que están curados, ellos siempre deben evitar las exposiciones, porque en algún momento ulterior pudiera su sistema inmunológico volver a responder en dependencia de las exposiciones que tenga. Hay diferentes órganos de shock que llamamos nosotros de la alergia. Por ejemplo, en el aparato respiratorio tenemos la rinitis alérgica y el asma bronquial, que son dos de las patologías que mayor incidencia tienen dentro del grupo de las patologías alérgicas. En el aparato digestivo habíamos hablado de las diferentes formas de alergia alimentaria. En la piel, por ejemplo, tenemos las diferentes formas de dermatitis, la dermatitis atópica, la dermatitis alérgica por contacto. Tenemos las reacciones alérgicas que hacen muchos pacientes a picadas de insectos, de hormigas, de mosquitos, de jején,
Otros pacientes que son alérgicos a picadas de himenópteros, ahí tenemos los alérgicos a las picadas de abeja, de avispa. Y tenemos, por ejemplo, la reacción alérgica más temida, porque los cuadros pueden ir desde formas leves de la enfermedad y evolucionar a formas severas y graves, como por ejemplo la anafilaxia, que es la forma más temida, pues es una reacción alérgica generalizada que lleva a un actuar con inmediatez porque puede ser letal. No es lo mismo alergia alimentaria, o sea, una reacción inmediata del sistema inmune frente a un alérgeno que entra en contacto con el organismo, que la intolerancia alimentaria. Esta segunda es una reacción adversa a un alimento en la que no se ha podido demostrar que intervenga el sistema inmune y que suele ser consecuencia de otro tipo de mecanismos, ya sean metabólicos, farmacológicos o en algunos casos indeterminados. Las intolerancias, por tanto, suelen cursar con síntomas digestivos y no presentan generalmente síntomas cutáneos o respiratorios. El médico de familia, que es el médico que hace el primer contacto, en este caso con el paciente, una vez que sospecha que el paciente está presentando alguna afección alérgica, pues lo remite con el especialista de alergia que acude al área de salud. En este caso, todas las áreas de salud están cubiertas por un alergólogo que va con una periodicidad de 2 veces al mes a dar la interconsulta a ese policlínico. Después que se ve en la primera consulta, que se confecciona la historia clínica alergológica, que se establece la terapéutica a seguir, entonces el seguimiento depende de cada caso. La periodicidad puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, en dependencia de cada paciente y de la patología por la que acuda el especialista. Cualquier fármaco, ya sea de venta libre, con receta médica o a base de hierbas, puede provocar una reacción alérgica, aunque los que lo hacen con mayor frecuencia son la penicilina y los antibióticos basados en ella. También es común la alergia a los anticonvulsivos, la insulina, en particular a la de origen animal, y sustancias que contengan yodo como medio de contraste para pruebas de imagen. Los síntomas más comunes son urticaria, sarpullido o fiebre. Cabe destacar que la alergia a los medicamentos no es lo mismo que sus efectos secundarios, o sea, una reacción posible y conocida a un medicamento que figura en su prospecto, ni mucho menos su toxicidad, que es la consecuencia de una sobredosis de ese medicamento. Cuando le hablaba de los desencadenantes de la alergia, los alergenos que causan esta reacción, los ácaros del polvo doméstico, los hongos ambientales están en nuestro medio dentro de las causas más frecuentes de más del 95% de las patologías alérgicas respiratorias. Entonces, las medidas de control ambiental en este caso ocupan una posición preponderante, puesto que disminuyen la exposición del paciente a esos ácaros del polvo de las casas. Los ácaros son unos pequeños artrópodos que se alimentan de las células muertas de nuestro organismo y por tanto viven cerca de nosotros en los colchones, en la ropa guardada, en los closets y escaparates, y de ahí entonces deriva qué debemos hacer para evitar el contacto con ellos. Forrar colchones y almohadas. En el mundo existen forros antiácaros que son impermeables al paso de ese pequeño artrópodo. En nuestro medio muchas veces recomendamos forrar con nylon almohadas y colchones, evitar sacudir y barrer, sino pasar paño húmedo, frazada húmeda, baldear. Evitar la exposición a productos químicos en el hogar, el uso de ambientadores, cloro, desincrustantes,
se debe evitar la exposición a todos esos productos, el uso de talcos, perfumes, la presencia de mascotas con pelos o plumas, tratar de que no permanezcan dentro de la casa, que no entren al interior del dormitorio en este caso, del paciente que estamos atendiendo. En el caso de las alergias alimentarias es muy importante la dieta, evitar el alimento del que estamos sospechando y un grupo de alimentos que también pudieran estar implicados. Y entonces en este sentido se dan orientaciones específicas para cada caso de acuerdo a la patología y a las sospechas que tengamos al confeccionar la historia clínica alergológica, que ya le digo, es la que nos aporta la mayoría de la información con mayor valor para el diagnóstico.